y cohesión social. Perdón, recién está grabando ahora sí. Como les decía, esta mesa se titula Desigualdad, Políticas y Cohesión Social, y tenemos presentaciones muy interesantes también, al igual que en la mesa anterior, de parte de los y las investigadoras e investigadores que han sido considerados para esta mesa. En primer lugar, tenemos una presentación de Elisa Rice y Félix López, titulada Social Trust, Inequality and Institutions in Brazil. Esta presentación muy interesante viene de Elisa Rice de la Universidad Federal de Río de Janeiro y Félix López del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada IPA de Brasil. Luego tenemos una presentación que se titula Pobreza, vulnerabilidad, desigualdades horizontales en la población adulta uruguaya, de Andrea Vigorito del Instituto de Economía del Departamento de Economía de la Universidad de la República de Uruguay y de Alina Machado de la Universidad de la República. Luego tenemos el trabajo titulado Clases medias en tiempos de crisis, vulnerabilidad persistente y desafíos para la cohesión y un pacto social en Chile, de Manuel Bagoset de la Universidad de Chile COES, Vicente Espinosa del COES y María Luisa Méndez también de la Universidad Católica y el COES. Y finalmente la presentación titulada The Effect of Cash Transfers on Social Solidarity, a Systematic Review, de Andrea Vigorito, Instituto de Economía de la Universidad de la República, y Martín Leites de la Universidad de la República, y Gustavo Pereira de la Universidad de la República, y Andrés Rius de la Universidad de la República. ¿Ya? Así que muy bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Un gusto tenerlos en esta conferencia. Vamos a comenzar entonces con la primera ponencia. Les pido, en honor a la mesa, que dura 1 hora y media, que las ponencias, como son 4, traten de ajustarse a 15 minutos para poder tener una rica discusión después con preguntas y comentarios por parte de los y las asistentes a esta mesa. Adelante, Elisa, bienvenida, y Félix. Ok, buenos días y buenas tardes a todos. Es un placer participar de esta sesión. Como ya lo muestran, mi español es un tanto precario, así que desde ya me disculpo por mis errores y eventuales mezclas de idioma. Voy a pedir a Félix que, por favor, se encargue de las del PowerPoint. Bueno, el segundo, por favor. Para mantenerme en el tiempo alocado, voy a concentrarme en algunos pocos aspectos de nuestro trabajo, pero no más que para darles una idea del todo, he hecho una mirada brevísima al sumario. A modo de introducción, comentamos brevemente cómo las cuestiones relativas a confianza y a la cohesión social se infieren hoy en el mundo académico y en el espacio público por toda parte. En seguida, discutimos las principales perspectivas teóricas movilizadas para analizar el descenso del grado de confianza, en todas partes también, y pasamos después a examinar cómo ha variado desde la década de 1990 la confianza en diversas instituciones por parte de los brasileños, así como su confianza interpersonal. De modo a evitar interpretações casuísticas, comparamos a experiência brasileira com a de alguns outros países latino-americanos, utilizando dados do Latinobarômetro para o período 95 a 2018, además de outras encuestas internacionais comparadas. Exploramos em seguida os efeitos da corrupção institucional sobre a confiança dos cidadãos, e depois desta análise centrada no rol das instituições, passamos a discutir como os níveis de desigualdade afetam a confiança social. Por último, com base em os argumentos já discutidos, exploramos muito brevemente as possibilidades, aunque difíceis, de revertir a los bajos níveis de confiança social no Brasil. Bueno, para discutir as heranças teóricas, perguntamos como é que a sociedade é possível, o que mantém a gente junta. E, bueno, essa preocupação em decifrar os fundamentos da sociedade é uma preocupação constante da filosofia e das ciências sociais. As respostas propostas por Terence, Tocqueville, Durkheim, Zimmer se han convertido em clássicos porque todavia nos inspiram. E o que a mim me chama a atenção é que, aunque basados em distintas premissas, os clássicos compartem a presunção de que há uma descontinuidade entre o passado e seu presente,
que os fundamentos tradicionais da sociabilidade han dado passo a novas justificações e mecanismos para manter a coesão social. E ante as transformações radicais observadas em las formas de produção e na maneira de mirar o mundo de los clássicos, eles buscavam captar fundamentos da sociabilidade moderna em contraposição à sociabilidade tradicional. A perplexidade de hoje dia corresponde mais bem a uma clara manifestação em la centralidade que se põe em resiliência social dentro da comunidade científica, pero também no discurso público. E me parece que ante os problemas planetários relacionados com o meio ambiente, a saúde pública, os cambios radicais no sistema laboral e a crescente desigualdade, a questão que se planteia é como fortalecer a sociedade para fazer frente a esses desafios. Alguns los llamam el pós-moderno, pero a questão é que há uma descontinuidade entre os tempos passados e o presente. E neste contexto é onde o termo resiliência social e como correlato deste, a questão da coesão social adquire um sentido de urgência. Não é que a coesão e a solidariedade han deixado em algum momento de ser relevantes, pero as sociedades de hoje dia, ante os riscos postos no presente, e o substrato político e cultural adquire uma nova dimensão. Aí nos mostro dados comparados de Brasil e com Argentina, México, Chile. Bueno, são países que têm baixa confiança. Latinoamérica é de todos os continentes onde há mais baixos níveis de confiança. Pero entre estes, Brasil é todavia mais baixo, tem níveis todavia mais baixos. E o contraste com os casos, depois de mirar que somos todos de baixa confiança, pero Brasil está pior que Argentina, México, Chile, e passo a contemplar o caso extremo de confiança que é na Suécia. Como é que o Brasil se compara com a Suécia? Bueno, a confiança de los brasileiros no círculo social imediato, seus membros de família, é de 57%. Esse é o mais alto. Mientras em Suécia é de 90%. Isso segundo os dados mais recentes do World Value Survey. E no caso do Brasil, solamente 11% de los brasileiros estão de acordo em que a maioria dos vizinhos são dignos de confiança. Entre os suecos, essa cifra é de 38%. 45% de los brasileiros não confiam em las pessoas que conhecem por primeira vez. E o índice correspondente para a Suécia é 4%. E, finalmente, as pessoas que confiam nas pessoas desde o primeiro contato são somente 16% de los brasileiros e 68% de los suecos. Bueno, isso, então, nos planteia a questão de que há algum problema muito sério de coesão, porque estamos tratando confiança e coesão como coisas próximas, como se confiança fosse uma espécie de proxy de coesão. Então, passamos a mirar as perspectivas teóricas que se usam. Les vou agrupar muitíssimo aqui. E penso, por exemplo, que há uma perspectiva que podemos agrupar como Cultural Associational Approach. São as perspectivas que, de alguma maneira, conferem um peso mais grande às dimensões psicológica e cultural. E aí penso em Tocqueville, Banfield, Putnam e Engelhardt. E de todos, a ideia é que o fundamento da confiança estaria em normas muito primordiais, todo esse que Tocqueville chama de questões de coração, questões de foro que estão primordialmente impressos em los indivíduos. Em contraposição, o approach institucional se centra mais bem na ideia de que é necessário mirar o funcionamento das instituições, como as pessoas percebem as instituições a partir de sua experiência com elas. E
Bueno, voy a pasar muy rápidamente por eso, porque quiero tener tiempo para discusión. Y aceptando essa perspectiva da escola sueca, decidimos fijar. Fuera de Santiago, hubo un Se problema escucha, familiar, hay una una hay una tía muy cercana. interferencia. Sí, por favor, Regresando hoy día a el Santiago. administrador, si Así puede que hoy silenciar. día, a la hora que regrese o mañana a primera hora, voy a ver el tema de su piso para... No sé qué hacer, hay una Espera un interferencia segundo, muy alta. Elisa, perdón. El Al Jorge administrador, puede por favor. silenciar, sí. Solamente que es. Ahí sí, Elisa, disculpa. Ok, no, está bien. Entonces, preocupada con esta cuestión de que la perspectiva institucional casi no se usa en Brasil, decidimos que vamos a mirar basicamente al funcionamiento de las instituciones. Y ahí miramos, hay una tabla donde miramos el percentual de personas que confían mucho en determinadas instituciones. Y ahí vimos, por ejemplo, que en el caso de Brasil, desde el 95 hasta 2018, hay muy baja confianza en el gobierno, en la policía, en los partidos políticos, en la justicia electoral, el sistema judiciario, el parlamento. Y de todas maneras, el sistema el gobierno, la gente que dice que confía en el gobierno es el 8%. Entonces, en el dispositivo siguiente decidimos mostrar el promedio de confianza de los brasileños en cada una de estas instituciones. Y lo curioso es que ahí todo es bajo, pero los militares y la iglesia son los que logran una aceptación más grande, una confianza más grande entre los brasileños. En general, los militares y la iglesia no son considerados instituciones que tienen mucho a ver con confianza pública, política, pero en nuestro caso es lo que más tienen confianza. Y después de analizar la cuestión de confianza, la importancia que atribuímos a ela, porque la evidencia indica que la percepción de corrupción en instituciones públicas ha crecido y este crecimiento es importante porque la percepción que los brasileños tienen de las autoridades afectan también las percepciones que tienen del otro, como si las normas públicas se generalicen al universo privado. Y además de eso, estos niveles de confianza bajos en las instituciones también explican otras consecuencias negativas y quizás la más grave de ellas sea el impacto negativo sobre la legitimidad misma atribuida a la democracia. Después de examinar instituciones, pasamos a examinar el impacto de las desigualdades sobre la confianza. Tendo em conta que a desigualdade de Brasil é demasiada, e neste momento é a mais grande do mundo, e partimos do suposto que os níveis de desigualdade muito elevados solidificam distâncias e hierarquias sociais, volvendo débil a convivência entre membros de diferentes estratos e assim fomentando uma mais grande desconfiança entre eles. Es decir, las sociedades altamente estratificadas y desiguales tienden a tomar la posición de los individuos como una manera de restringir la interacción y percepción de los demás, limitando la noción de unos otros, lo que contribuye a disminuir la capacidad de identificación y de confianza. Es decir, dado que los altos niveles de desigualdad implicam experiências e horizontes vitais paralelos através de los níveis de estratificação, tem sentido esperar que as marcadas diferenças sociais contribuam a generar desconfiança. E, bueno, tendo em conta as instituições e também a desigualdade, as perspectivas de Brasil
son bastante sombrías. Y es difícil aceptar eso porque como cientistas sociales estamos siempre preocupados en que hay que hacer algo. Y nosotros, muy brevemente, tratamos de identificar alguna posibilidad de superación de la baja confianza, utilizando el concepto de conciencia social de Abraham de Swan. Essa ideia de consciência social não é idêntica à boa vontade, humanismo, filantropia, pero sim um conceito que ele define a partir de 3 critérios. Primeiro, uma percepção de interdependência entre as várias atividades de uma sociedade, incluso a possibilidade de perceber externalidades positivas ou negativas, es decir, a sensação de que a gente percebe que outros setores e outras camadas sociais são importantes para sua própria categoria. Uma segunda característica do conceito é a ideia de self-accountability, a ideia de que os atores se percebem como pessoas que têm capacidade de actuar, percepção de poder de ação. E, finalmente, o conceito se completa com a identificação de oportunidades reais de cambiar uma situação percebida como ameaçadora ou como a possibilidade de expandir benefícios sociais. Por exemplo, na questão da pandemia em Brasil, inicialmente, a ideia de que a gente pobre não poderia prestar serviço a las classes mais altas, e isso com que a percepção de interdependência fuera de imediato muito grande, o que hizo possível a aprovação de um sistema de emergência a los pobres de imediato. Claro que isso é de corta duração, porque tão logo as camadas mais de arriba logram estabelecer rotinas de abastecimento, por exemplo, a ideia de interdependência se torna mais frágil, mas de toda maneira há ventanas de oportunidade para a atuação. E com isto, me passo ¿cuántos minutos tengo todavía? Estamos un poco ajustados en el tiempo, y diría que unos 3 minutos como máximo, si es posible. Ok, ya termino. Entonces, teniendo en cuenta que las estrategias de las políticas públicas son recursos básicos de los que disponen las sociedades para llevar a cabo los cambios, es legítimo preguntarse qué caminos podrían conducir a transformaciones que contribuyan a aumentar la confianza social. Y como en la literatura brasileña y en gran parte de la literatura en general, ha habido un enfoque predominante en los aspectos psicológicos culturales, como mencioné. E nossa análise vai chamar a atenção ao hecho de que é necessário reconhecer a importância das instituições para abordar estes problemas. Dado que os valores não se reproduzem sem as práticas e instituições que os sustentem, é no âmbito institucional que é possível construir arreglos que favoreçam uma mais grande consciência social. Há que buscar disposições que incorporam instrumentos e mecanismos para melhorar a qualidade do setor público, reduzir as práticas corruptas e revertir a percepção social de que essas práticas são omnipresentes. Em conclusão, enfatizamos a ideia de que a confiança interpersonal não é um input, sino um output de los sistemas justos, transparentes e honestos. Por lo tanto, en la discusión sobre las fuentes de confianza o de cohesión social, el debate desde el Estado y no solamente desde la sociedad parece igualmente apropiado, quizás mismo más necesario. Gracias. Muchas gracias por esta presentación, Elisa y Félix. Pasamos ahora a la segunda presentación en agenda. Pobreza, vulnerabilidad y desigualdades horizontales en la población adulta uruguaya, por Andrea Vigorito y Alina Machado. Les pido por favor a las autoras que traten de acomodarse a los 15 minutos, y máximo 20 minutos, para poder después tener un espacio para las preguntas, como tenemos en esta mesa 4 ponencias hoy. Gracias y adelante.
Bien, Bienvenido. muchas gracias, Luis. Voy a compartir pantalla. Bien, bueno, me escuchan, ¿verdad? Comienzo. El trabajo, como comentaba Luis, lo realizamos con Andrea Vigorito, y es el resultado de una inquietud que surgió a partir de un convenio que realizamos entre el Instituto de Economía, Universidad de la República, y el Ministerio de Desarrollo Social y el PNUD. En ese convenio, parte de las actividades consistieron en seleccionar un conjunto de dimensiones del bienestar para Uruguay, y esas dimensiones se relevaron a partir de un proceso de consulta interdisciplinario y bastante generalizado, que más adelante les voy a contar un poco de qué se trató. Esto, en primer lugar, fue un aspecto que motivó este trabajo, junto con el proceso que se estaba dando en toda la región, de un crecimiento económico que había sido acompañado de políticas redistributivas y que había derivado en una caída en la pobreza monetaria y en la desigualdad, por lo menos en Uruguay hasta el 2015, y cierto estancamiento posterior. En cuanto a la pobreza multidimensional y a las desigualdades horizontales, lo que se verificaba en algunos estudios era cierta estabilidad. Nosotras queríamos complementar este análisis, que en general en el caso de Uruguay había tenido particular fuerza en el estudio de la situación de los niños, con un análisis para la población adulta, y a su vez profundizar en un estudio sobre la población en situación de vulnerabilidad y desigualdad multidimensional. Entonces nos planteamos como objetivo llevar a operativizar las dimensiones que habíamos identificado en esa consulta que les comentaba previamente, y esto lo hicimos a partir de dos fuentes de información: las encuestas continuas de hogares y el Latino Barómetro. Lo utilizamos para el periodo 2006-2018, y lo complementamos con la encuesta de uso del tiempo que se realizó en Uruguay en el año 2007. Nosotros nos propusimos analizar el nivel y la evolución de la pobreza y la vulnerabilidad multidimensional, y tratamos de complementar los indicadores objetivos que surgen de la encuesta continua de hogares con otros subjetivos a partir de la información que aporta el Latino Barómetro. Bueno, el foco, como les comentaba, es en la población adulta, 18 años y más, en este periodo que tuvo un importante crecimiento económico. La pobreza entendida en las dimensiones que más adelante les voy a comentar, que fueron consideradas relevantes, y la vulnerabilidad a la pobreza como el riesgo o la probabilidad de las personas de caer en situaciones de pobreza. La pobreza con una mirada retrospectiva y la vulnerabilidad con una mirada prospectiva, que permite, que nos posibilite identificar para luego plantear un conjunto de acciones que puedan servir de prevención hacia el riesgo de la caída de la pobreza. La vulnerabilidad, por otro lado, a nivel de Uruguay ha tenido menos trabajo académico. En cuanto a antecedentes, a nivel regional se verificó en el periodo una caída de la pobreza multidimensional bastante menos pronunciada que la pobreza monetaria, hay varios autores que la encuentran, y no se encuentran reducciones en las brechas por edades. Por otro lado, entre las dimensiones objetivas y las subjetivas existe una correlación positiva en las dimensiones del bienestar, ¿no? Pero son bajas, y lo que podría estar reflejando que hay aspectos que no son captados por unas dimensiones en relación a las demás. En Uruguay, en los últimos 15 años, se realizaron muchos estudios de pobreza multidimensional. Nosotras identificamos 25 y 3 de vulnerabilidad. Las dimensiones que en general se utilizan son educación, vivienda, acceso a salud, bienes durables y servicios, y también trabajo. En general se trabaja con la encuesta continua de hogares. Y lo que se encontró para Uruguay, en particular con foco en niñez y adolescencia, es una caída de la pobreza multidimensional o un cierto aumento en algunos casos de la pobreza para el grupo de adolescentes o estabilidad en otros casos. Hay un trabajo de Salas y Vigorito que identifican que en temas más relacionales, ciertas mejoras en los estratos más de menores ingresos en cuanto al indicador de agencia multidimensional. Pero hay otros factores en los que
la evolución es regresiva, como por ejemplo la identificación de poder en la comunidad. Con respecto a los análisis de vulnerabilidad, les comenté que había 3 trabajos, se realizan analizando los ingresos y en general identifican entre un 40 y un 55% de la población en situación de vulnerabilidad. El proceso de consulta en el cual nosotras participamos junto a un equipo interdisciplinario, se derivó en, tuvo un proceso que implicó cuantiosa revisión bibliográfica, para también revisión de experiencias previas. Realizamos también reuniones con expertos, reuniones generales donde se discutían qué dimensiones se podrían considerar para analizar el bienestar de las personas. Por otro lado, se realizaron 5 reuniones temáticas. Una vez que en las reuniones generales se habían identificado ciertas dimensiones, generamos reuniones temáticas con investigadores, también con expertos, con representantes de las organizaciones de la sociedad civil y también con hacedores de política. Las reuniones temáticas fueron en educación, salud, trabajo y protección social, vivienda y entorno y cohesión social. También se realizaron 29 grupos focales. Esto lo realizó una colega, psicóloga, la desagregación de esos grupos estuvo realizada a partir de grupos de edad, jóvenes, adultos jóvenes y mayores, 65 años y más, y también por estrato socioeconómico, bajo, medio y alto, y área geográfica y sexo. Y por otro lado, un equipo de antropólogos del Ministerio de Desarrollo Social realizó 20 entrevistas en profundidad a personas en condición de extrema privación, y también a técnicos que trabajan en programas de calle. Y por último, realizamos una síntesis de las dimensiones a las que se habían abordado y una reunión de validación de este trabajo. Lo realizamos con todos los expertos que habían venido participando en el proceso de consulta. Este trabajo lo llevamos adelante en el 2019 y lo concluimos en el 2020. Acá en este cuadro lo que les estoy mostrando es las dimensiones a las que llegamos. Como pueden ver, en las columnas representan las distintas consultas que se fueron realizando, y en todas se llegó a, como se consideró que la salud era una de las dimensiones relevantes para el bienestar, lo mismo que la educación, lo mismo que el trabajo y el acceso a recursos, y lo mismo que cohesión social y discriminación, redes sociales y participación, violencia, dignidad y autorrespeto, distintas formas de plantear aspectos que hacen a los vínculos sociales. Esto también se planteó en todas las consultas. Luego vivienda, que en general también, pero en algunas no se relevó. En otras se marcó el tiempo libre, y en otras se marcó también la religión o la espiritualidad. Nosotras consideramos 6 dimensiones, y en esas dimensiones definimos los indicadores y umbrales de privación, tanto con fuente encuesta continua de hogares como con Latino Barómetro. Ahora me voy a concentrar, y por cuestiones de tiempo voy a ser bastante rápida, pero me voy a concentrar en particular en la dimensión de cohesión. Por ejemplo, pero para salud era cobertura de salud, y la línea de pobreza sería sin acceso a la cobertura de salud. Para educación, con menos de 9 años de educación formal aprobada. En el caso de cohesión, no disponíamos de esa información en la encuesta continua de hogares, y trabajamos solo con la información del Latino Barómetro, y utilizamos para el indicador de confianza interpersonal la falta de confianza en otras personas, en cuanto a hechos de violencia experimentados por el respondente o familiares. El umbral sería haber sufrido hechos de violencia en los últimos 12 meses, y el miedo al crimen, que la persona se considerara que tenía miedo a ser víctima de un delito. Los años para los que trabajamos fueron el 2006, el 2010, el 2013 y el 2018. Y bueno, como les comenté, trabajamos con encuesta continua, encuesta de uso del tiempo, Latino Barómetro, que aquí ya Elisa por suerte comentó
que también utilizaban además el indicador de confianza, o sea que y llegaban a resultados similares a los que nosotros arribamos, o sea que, bueno, nada, voy a ir rápido. Y los grupos poblacionales con los que hicimos el análisis fueron por sexo, por edad, por región, Montevideo, que es la capital de Uruguay, y el interior, y ascendencia étnico-racial. Como analizamos, bueno, las privaciones por dimensión y las agregamos a partir del índice multidimensional de pobreza de Al-Khair y Foster. Este indicador lo utilizamos también en algunas medidas de vulnerabilidad que utilizamos. En particular, utilizamos el índice de Al-Khair y Foster con un K de 20%, que es la propuesta de OFI para medir vulnerabilidad, y también aplicamos el índice de Al-Khair y Foster a los umbrales que surgieron a partir de la consulta que habíamos realizado previamente, que les comentaba, porque en esa consulta se plantearon umbrales de pobreza y de vulnerabilidad. Por otro lado, también aplicamos la metodología que proponen Chaduri y otros para el consumo, que fue adaptada para medir pobreza por Finney y McDonald. En estos cuadros lo que pueden observar es cómo se evoluciona el porcentaje de personas carentes según los distintos indicadores, bueno, por ingreso, que no es parte de nuestro indicador de pobreza multidimensional, pero sí es relevante analizar, porque además realizamos una comparación de pobreza monetaria en relación a la pobreza multidimensional, y también para los indicadores que consideramos en la dimensión multidimensional de la pobreza o la vulnerabilidad, tanto con encuesta continua de hogares como con Latinobarómetro. Lo que se puede observar es, en general, cierta estabilidad de los indicadores o incluso reducciones, en particular en trabajo o en vivienda, la pobreza parece reducirse, y estos resultados los encontramos tanto con encuesta continua como con Latinobarómetro. Sin embargo, nos parece relevante destacar que en los aspectos que hacen a la confianza interpersonal, las experiencias de actos de violencia o el miedo al delito, se observa cierto incremento en el periodo en las situaciones de privación. En este cuadro lo que pueden observar es el indicador de pobreza multidimensional, la tasa de recuento ajustada, y la intensidad de la pobreza multidimensional, y lo que podemos ver es cierta caída en la pobreza multidimensional, con encuesta continua de hogares, que sí utiliza más bien indicadores objetivos. Encontramos una caída, en el periodo 2006-2018 de 30 puntos porcentuales. Con el Latinobarómetro esta caída es más reducida, pero también se observa una caída de 12 puntos porcentuales. Y cuando solo consideramos los indicadores subjetivos, lo que vemos es una reversión en el indicador. O sea, esta pobreza que venía disminuyendo, estos índices de pobreza que venían mostrando cierta reducción, presentan un aumento. Y nosotras lo que verificamos a su vez que este aumento está dado por los indicadores que refieren a la cohesión, porque los demás indicadores subjetivos presentan una disminución en los porcentajes de carencia. En este gráfico se ve básicamente lo mismo, que la línea azul refiere a la tasa de recuento ajustada con SH. Como ven, este índice disminuye en el periodo. Con el Latinobarómetro, que es la línea roja intermedia, también se reduce, pero más levemente, y cuando solo consideramos las variables subjetivas, el indicador aumenta. En este gráfico lo que queríamos mostrar era la evolución de la vulnerabilidad. En particular, en este gráfico estamos planteando la metodología de Finney y McDonald, y se pueden encontrar 4 grupos en la población. Se discrimina la población en 4 grupos. En particular, el grupo rojo viene a ser los pobres multidimensionales y vulnerables, las personas pobres multidimensionales y vulnerables. El naranja oscuro, las personas pobres multidimensionales pero que no son vulnerables. En el amarillo, vulnerables pero no pobres multidimensionales, y el amarillo más clarito son las personas que no tienen riesgo. Como podemos ver, en el periodo aumenta el porcentaje de personas sin riesgo, si bien de todas maneras
las personas que no presentan riesgo de caer en situaciones de violencia tampoco son un porcentaje excesivamente elevado en la población, un 54%, y si consideramos la vulnerabilidad a la pobreza, pasa de un 45%, es decir, el grupo rojo y el grupo amarillo oscuro, digamos, a un 38% en el 2018. O sea, también se reduce el porcentaje de población vulnerable. En cuanto al análisis de desigualdades horizontales, que era otro de los aspectos que nosotras queríamos considerar, lo que podemos ver es, en este cuadro hay una comparación entre la evolución por grupos según sexo, ascendencia étnico, región y edad, para pobreza monetaria y para pobreza multidimensional. Respecto a la pobreza multidimensional, encontramos que las mujeres, si bien la pobreza multidimensional se reduce, experimenta una menor reducción en términos relativos para las mujeres en relación a los hombres. Por eso esa relación aumenta. En los demás grupos permanece relativamente estable la pobreza multidimensional, si bien en cuanto a la pobreza monetaria, es decir, respecto a los ingresos, la población afrodescendiente tiene un peor desempeño relativo en el periodo, empeora en términos relativos, y también empeoran los adultos jóvenes en relación a los de 25 a 45 años. Entonces, para cerrar la presentación, en primer lugar nos parece importante marcar que la encuesta continua de hogares, que es la principal fuente de información sobre la que se recogen estadísticas en el país, en Uruguay, es pobre en cuanto al captar todas las dimensiones que hacen al bienestar, según esta consulta que nosotros realizamos, que fue bastante amplia. Y bueno, y a su vez, desde el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay se planteó que se va a realizar o se va a buscar realizar una medida de pobreza multidimensional. Si este es el objetivo, va a ser necesario ampliar también el cuestionario para cubrir otras preguntas, pueden ser estas o otras que surjan de un nuevo proceso de consulta, pero que sean más que apunten a captar otras dimensiones de las que se pueden captar en la encuesta continua de hogares hoy. Por otro lado, es importante marcar que la pobreza multidimensional cayó según nuestro trabajo a partir de la encuesta continua de hogares, pero esa caída es bastante menor cuando incorporamos variables subjetivas y relacionales que surgen del Latinobarómetro. Ahí la caída es de 12%, e incluso se puede encontrar un aumento cuando solo se consideran esas variables. Por otro lado, en ese mismo periodo, para Uruguay la pobreza monetaria se reduce un 80%. Las desigualdades horizontales, a su vez, como les mostraba en el cuadro anterior, experimentaron pocas reducciones o incluso llegaron a aumentar en algunos casos. Y lo que encontramos respecto a la vulnerabilidad a la pobreza son estimaciones bastante similares a las que encontraban otros autores en el caso de Uruguay, pero que solo consideraban el ingreso como indicador. Nosotros lo estábamos analizando con los indicadores multidimensionales. Y como les comentaba previamente, la vulnerabilidad se reduce en el periodo de 45% de la población a 38%. Bien, y con esto estoy cerrando. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muy interesante, Alina. Luego vamos a tener tiempo para las preguntas. También le agradecemos que se adaptó el tiempo estimado para la ponencia. Así que muchas gracias. Pasamos a la siguiente presentación titulada Clases medias en tiempos de crisis, vulnerabilidad persistente y desafíos para la cohesión y un pacto social en Chile. Los investigadores e investigadoras, Emanuel Barroset, Vicente Espinosa y María Luisa Méndez. Adelante, y bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes, muchas gracias, Luis. A ver, esta presentación en realidad somos más autores, así que ahí tienen los nombres. Estoy compartiendo en grande. Ahí, perfecto. Además de a quienes nombraste, quienes están con nosotros acá, Vicente Espinosa y María Luisa Méndez también participaron de este informe
Dante Contreras, Modesto Gallo, Edgardo Cerda, y efectivamente somos todos investigadores de COES. Este es un trabajo que realizamos en asociación con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. De hecho, estamos ahora trabajando en un segundo informe con la CEPAL sobre medición de la cohesión. Este fue el primero sobre la situación de las clases medias en Chile, en el marco de la doble crisis que enfrentamos, y eso es un caso un poco distinto del que vimos de Brasil anteriormente o el de Uruguay en la presentación anterior, en el sentido que nos hacemos cargo del estallido social, que ya daba cuenta de una situación difícil para el caso de Chile, y posteriormente la pandemia. Nosotros nos enfocamos en clases medias, sobre todo porque surgió ahí una de las principales crisis en el momento del estallido social del 2019, respecto de las condiciones que el país ofrecía a esa población, a esa mesocracia, que supuestamente con el modelo de desarrollo que tenemos habría permitido llegar a un nivel de desarrollo y horizonte se fue alejando cada vez más desde mediados de la década pasada, particularmente cuando empieza a desacelerar la economía en base a la baja del precio del cobre. Entonces, nosotros pusimos el foco en la noción de clase media porque ahí estaba la gran promesa de los 30 años de desarrollo. Y acá pueden ver algunos de los debates que hemos tenido fundamentalmente en los medios. En los últimos 2 años siempre ha habido como una preocupación, y me imagino que es la misma en otros países de América Latina, sobre cómo vive la clase media, en qué gasta, pero también con la idea de que aquí, y retomo también lo que señalaba Alina, con una alta vulnerabilidad, en el sentido que para el caso de Chile, la mediana del ingreso de los hogares es muy cercana a la línea de la pobreza. Los estudios sobre vulnerabilidad efectivamente han avanzado bastante en los últimos años, pero para el caso de Chile se usó en general la medición del Banco Mundial, que dejaba inmediatamente en la clase media a las personas que egresaban económicamente de la pobreza. Por eso tienen en los dos extremos artículos sobre los ingresos, digamos, bastante bajos de las personas de clase media, los hogares de clase media en Chile, y abajo a la derecha la discusión que tuvimos durante la pandemia sobre las herramientas que se entregaron tarde y con cierta limitación a sectores de clase media. Y lo muy interesante en el caso de Chile es que personas que se sentían de clase media no se sintieron acogidas por las medidas del gobierno, y por lo tanto empezó una discusión pública en torno a la noción de clase media. Entonces, como el tema fue tomado por los mismos chilenos, salió del debate experto, nos pareció una forma interesante de repensar el centro de gravedad de la sociedad chilena desde el estallido. Entonces, bueno, teníamos obviamente muchos estudios antes de la doble crisis, estallido más pandemia. Lo que sí sabíamos es que era un grupo altamente vulnerable. Todos pensamos en el equipo y más allá del equipo que podía venir un choque externo, que muchas veces pensaron que tendría cara de baja muy fuerte del precio del cobre, no de una pandemia internacional, pero justamente ya se venía cuesta arriba la situación para los integrantes de clase media en Chile debido al fin del superciclo del cobre a partir del 2014. Sabíamos que no eran grupos mayoritarios para el caso de Chile, lo vamos a discutir, porque sí la política pública en general consideraba que Chile era un país de clase media. Como señalaba, el tema se ha vuelto muy relevante porque gran parte de las demandas del estallido social fueron de alguna manera consideradas como de clase media, ¿no? Que tenían que ver con pensiones, educación, salud, pero sobre todo con la calidad de esos servicios, debido fundamentalmente a que la comparación es con los servicios privados para el caso de Chile, que son muy caros, y que los servicios públicos en comparación son de mala calidad, que también es una situación general en América Latina. Como les señalaba, se ha usado mucho acá en Chile mediciones internacionales que dicen que basta con egresar de la pobreza para ser clase media en esa clasificación tripartita, pobres, clases medias y ricos. Y eso de alguna manera es una de las trampas discursivas en las cuales estuvimos atrapados en los últimos 20 años. El problema que tiene Chile hoy en día, que quizás no es tan distinto de los de otros países de América Latina, pero sí más urgente resolver porque tuvimos el estallido además de la crisis, es que ahora el país enfrenta un triple desafío, que es, primero que nada, limitar el aumento de la pobreza o
no volver a caer de forma duradera en la pobreza en el corto plazo, más allá del aumento de la pobreza que hubo durante la pandemia. 2, reducir la desigualdad, que es lo que se puso en el tapete en los 10 últimos años y que estalla con las protestas de octubre del 2019. Y finalmente, como muchos países de América Latina, salir de la trampa de los países de ingresos medios. Si bien esto tiene plazos distintos, la verdad que los dos primeros juntos es un desafío mayor en el sentido que muchos países de América Latina en general han optado por bajar la pobreza o reducir la desigualdad. Hacer los dos juntos en general es muy complicado. Bueno, este informe está disponible en Internet, así que voy a hacer una presentación breve, tiene alrededor de 115 páginas. Lo ordenamos en torno a 5 grandes partes. Ustedes saben que igual que cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de clases medias, tenemos que dar unas largas explicaciones y volver sobre todas las definiciones que existen. Volvimos al debate con una parte más histórica sobre los 30 últimos años de Chile, ¿no? Que fueron también puestos en la palestra. Recordarán que en Chile no fueron 30 pesos, sino que fueron 30 años. Entonces revisamos los 30 años de superación de la pobreza para el caso de Chile y cómo le fue a las clases medias, en base a qué pilares de desarrollo, que son fundamentalmente el mercado de trabajo, la educación y el consumo. Después revisamos cuáles son las políticas sociales que han sido aplicadas a las clases medias antes del estallido, antes de la pandemia y durante la pandemia, con una sensación de abandono de parte del Estado. Luego entramos en una revisión más de tipo subjetiva, de cómo las clases medias describen, enfrentan su malestar y cómo se posicionan en términos políticos. Y finalmente abrimos una sección quizá un poquito más prospectiva sobre el nuevo pacto social que se abre con Chile, en el entendido de que estamos en este momento escribiendo la nueva Constitución, o por lo menos los 155 convencionales. Entonces, bueno, este es el contexto general. Igual quería agregar algunos elementos a lo que señalé anteriormente. Sabemos que para América Latina tenemos una cohesión social extremadamente frágil y la pandemia lo reveló de nuevo. De hecho, hay una gran preocupación de organismos internacionales como CEPAL al respecto. Nos quedó claro todo el tema de la vulnerabilidad con la presentación anterior sobre el caso de Uruguay, pero que también tiene paralelos acá en Chile. Y queremos recordar también, y van a ver un poco el enfoque pesimista que tenemos a continuación, de que la crisis actual por la pandemia es la primera crisis global de gran envergadura que tenemos desde la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto vuelven preguntas morales, ¿no?, sobre la organización general de nuestras sociedades, las ocupaciones esenciales para el funcionamiento de la economía, cuánto se les paga, etc. El agravamiento de la pobreza en realidad significa tendencias regresivas en lo político que amenazan con debilitar las democracias, y es una preocupación de tipo política que tenemos también en el sentido de que los prospectos para América Latina y para Chile pueden no ser tan buenos ni en lo económico ni en lo político. Felizmente tenemos un proceso constituyente en curso que podría darnos buenos resultados. Entonces la hipótesis que planteamos en general es, por lo menos para Chile, si bien lo ampliamos a América Latina de forma prospectiva, es si lo que se abre es una nueva década perdida, y si lo que experimentaron los sectores medios en Chile en cuanto a baja de sus ingresos, en realidad es una regresión transitoria o en realidad es una pauperización de las clases medias. Nosotros abrimos la pregunta en el sentido que probablemente tendremos que esperar unos 5 o 10 años más para confirmar o no confirmar esto, pero usamos experiencias cercanas en América Latina, la misma de Chile en los años 70, la de Argentina más recientemente, como puntos de comparación. Los datos y la metodología, bueno, son varios. Usamos todas las fuentes secundarias disponibles. En Chile los datos sobre la pobreza más recientes han sido publicados en los 2 últimos meses. Cuando salió nuestro informe aún no disponíamos de ellos, pero usamos toda la información administrativa disponible y además usamos el estudio longitudinal social de Chile, el SOC, que es organizado por COES, que es una encuesta panel representativa de la población urbana rural, y nos permitió dar cuenta de la evolución más allá de los 30 años de lo que ha pasado con estos grupos desde el año 2016, es decir, captando los años anteriores a la crisis. Bueno, paso brevemente sobre la estructura del documento y me voy a enfocar en algunos elementos que quiero señalar. Bueno, solamente en términos de definición para que vean que sí la tenemos y fue objeto de un largo trabajo.
Las clases medias son sectores heterogéneos, en plural obviamente, no en singular. Tienen ingresos que provienen más bien del trabajo, razón por la cual fueron muy golpeadas por la pandemia, que no, en el caso de Chile no están sujetos en general a transferencias. En el ámbito educacional destacan por sus expectativas de movilidad social mediante la educación. Tenían hasta el 2014-2015 mayor capacidad de adquirir viviendas en centros y zonas periurbanas y una importante capacidad de consumo, pero muy basada en el endeudamiento, también para bienes que no son suntuarios como la educación y la salud. Como seguramente todos saben acá, hay muchas formas de medir las clases medias, pasando por las mediciones desde la economía, desde la sociología, o incluso, bueno, desde el marketing, que también se puede, o desde los institutos internacionales, y finalmente existe la autodefinición de clase media, que es una medición que también usamos acá en el informe para dejar por lo menos a las personas la opción de autoubicarse en una escala. Entonces, esto es el esquema, uno de los esquemas que usamos, el esquema Erickson, Goldthorpe y Portocarrero. Voy a pasar brevemente sobre esto porque quería mostrarles más bien una comparación entre las tres mediciones que usamos en el informe. De hecho, no quisimos optar por ninguna de las tres, la mantuvimos las tres para mostrar cómo cambia las clases medias según el foco que uno les pone, como diría mi colega Luis Chauvel, es un blanco móvil. Como pueden observar en la barra derecha, que es la medición de la clase social según el estatus subjetivo de las personas, hay un grupo importante, casi el 40% de las personas que se consideran como más bien de clase media baja. Y si uno profundiza un poquito, en general, no se sienten como tal, como clase media, es decir, responde a la apelación del gobierno de que si uno no es pobre, es clase media, pero sienten perfectamente en el 2019, en el momento del estallido, que su estatus es bastante bajo. Y como pueden ver, si uno usa otra forma de medición por quintiles, por deciles, la EGP 7 con 7 categorías, sin incluir a las ocupaciones manuales calificadas o incluyéndolas, uno ve formas muy distintas de representación de la sociedad donde la clase media puede ser o no ser mayoritaria. Nosotros en general consideramos más bien que no es minoritaria, no pasa del 40%. Lo que hicimos entonces en el informe fue recrear los 30 años de evolución de las clases medias y como podrán observar acá, nos centramos fundamentalmente en mercado laboral, consumo y educación y como pueden ver aquí, no está la protección social como uno de los pilares porque las personas de clase media en Chile no lo sienten como un apoyo posible. Esto es una tabla, a mi juicio, que es muy importante, que la elaboró Vicente Espinosa en base a los datos de la CACEN, donde se muestra tres periodos, del 90 al 2000, del 2000 al 2009 y del 2009 al 2017. Y pueden observar que para los deciles que se consideran de clase media, hay un aumento, una tasa de crecimiento de los ingresos en el primer periodo hasta el 2000, pero a partir del 2000 ya baja fuertemente el aumento de esos ingresos, lo que marca un frenazo a la expansión de los ingresos de esos grupos. También altas deudas, como lo señalaba, pero es un caso también bastante conocido en América Latina y no solamente por consumo o por gastos suntuarios. En términos de políticas públicas, las clases medias antes de la pandemia recibían algunos apoyos, particularmente para la vivienda, y la cobertura había aumentado para la gratuidad en la educación superior, pero durante la pandemia son los grupos que recibieron ayuda más tarde, fundamentalmente porque no existían en los registros del Estado como para ser beneficiarios de transferencias, y eso significó bastante tiempo hasta que ingresaran a los registros del Estado. De hecho, el primer beneficio que recibieron fue en agosto del 2020, es decir, a 5 meses del inicio de la pandemia, cuando ya habíamos tenido motines del hambre a partir de mayo del 2020. Acá señalo los distintos apoyos que recibieron las personas de clase media, pero en general consideraron el apoyo del Estado de Chile muy engorroso, tardío, y particularmente lo que fue préstamo fue muy mal considerado porque están altamente endeudadas. Como pueden observar acá, la mayor medida que recibieron como apoyo las personas de clase media en realidad no fue una política social, fueron los retiros de sus ahorros previsionales, que para el caso de Chile es un ahorro privado y por lo tanto fue un retiro de sus propios ahorros, hipotecando el futuro, para
sostener, digamos, su nivel de vida durante la pandemia. Pueden ver acá a la derecha, estos son datos, no consideran todos los retiros que han habido, que son 3 a la fecha para el caso de Chile. Se está discutiendo en este momento el último. Como se puede observar, el primer retiro y el segundo retiro son lo que para los quintiles 3 y 4 fundamentalmente compensaron la pérdida de los ingresos por trabajo de los sectores de clase media, lo que es para el caso de Chile muy mala noticia, porque significa que el Estado no fue quien para esos sectores absorbió la crisis. Bueno, voy a presentar solamente muy brevemente, a lo mejor podemos volver más adelante. Acá es el trabajo que hicieron Modesto Gallo y María Luisa Méndez en base a los datos ELSOC, donde se mapeó el malestar social y las subjetividades políticas de las clases medias en relación con la situación actual, que es análisis de correspondencias múltiples, que permite representar en un esquema bidimensional los distintos grupos de clase media usando las 3 variables que usamos en el informe. Y finalmente hay una parte, digamos, más prospectiva, ¿no?, que tiene que ver con el momento específico que estamos viviendo en Chile en relación con el proceso constituyente, que es un proceso único en América Latina, en términos de la paridad de género, la presencia de pueblos indígenas, de la alta legitimidad que tiene hasta el momento este proceso, aunque no está exento de obstáculos ni de problemas, y porque de alguna forma alivia la presión respecto de lo que ha instalado tanto el estallido como la pandemia. Voy a cerrar aquí entonces. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Emanuel, y también muchas gracias por ajustarte el tiempo. Pues sabemos que hay mucha información a veces y resulta muy difícil poder resumir en tan poco tiempo todos los hallazgos, pero muchas gracias por eso también. Pasamos a la última presentación entonces del día de hoy de esta mesa. El título es The Effect of Cash Transfers on Social Solidarity, a Systematic Review, por Andrea Vigorito, Martín Leitas, Gustavo Pereira y Andrés Ruch. Adelante y bienvenidos también y bienvenida a esta. Hola, bueno, muchas gracias. Buen día o buenas tardes. Voy a compartir el pantalla entonces. Ahí está. Y bueno, nada, este trabajo es parte de un programa de investigación que tenemos en un grupo en Uruguay interdisciplinario que básicamente combina filósofos y economistas, y estamos analizando, digamos, en el marco de ciertas patologías sociales el rol de qué ha pasado con la solidaridad social y la cohesión, y en ese sentido creo que pega con varias de las presentaciones que ya se hicieron y muy especialmente con la primera. Nosotros en ese marco estamos haciendo 2 cosas. Una es esta revisión sistemática y lo otro es una evaluación del caso uruguayo sobre el impacto de un gran programa de transferencias sobre la cohesión social. Pero hoy voy a presentar la revisión sistemática. Bueno, como saben, tanto en América Latina, los programas de transferencias y transferencias condicionadas están fuertemente expandidos en la región desde fines de los 90 y han sido fuertemente o profusamente evaluados en términos de desempeños vinculados a la educación, el trabajo y la salud, y las diversas revisiones sistemáticas muestran que tienen efectos positivos en la asistencia escolar, y otros desempeños son con resultados más variados según región. Bueno, voy a reducir un poco por temas de tiempo. Pero sabemos menos sobre los efectos, o por lo menos desde el punto de vista cuantitativo, de estos programas en digamos, el desarrollo de otros desempeños sociales, en términos, yo sé, más de enfoque de las capacidades, podríamos pensarlo, o de cohesión o solidaridad, ¿no? Tenemos también algunos trabajos que muestran efectos más contradictorios en términos del empoderamiento y de efectos no queridos vinculados al estigma o
o la informalización que pueden generar en el corto plazo, en el largo plazo, erosión de desempeños más sociales. Entonces, para tratar de saber cómo los programas de transferencias de ingreso, condicionados y no condicionados, afectan la solidaridad social y la cohesión, nosotros nos planteamos utilizar la metodología de revisiones sistemáticas, y básicamente tenemos, que ahora voy a contar un poquito de qué se trata, y tenemos básicamente 3 preguntas. La primera es, bueno, la más directa, que se contesta con estudios cuantitativos, que es cuáles son los efectos de los programas de transferencias directas sobre la solidaridad social y los desempeños vinculados. La segunda, si hay variación por contexto, diseño de condicionalidades, categorías demográficas o intervenciones complementarias. Y la tercera, algo más también, las 2 segundas tienen como mucho de cualitativo, como qué facilitadores y barreras pueden estar actuando, con la idea de que no podríamos pensar que todos los programas, digamos, de transferencias condicionadas generan el mismo efecto. Y esta revisión sistemática está registrada con la Campbell Collaboration. No voy a hablar mucho por temas de tiempo, de solidaridad y cohesión, porque además en la primera presentación se desarrolló mucho y muy en línea con el tipo de marco que nosotros trabajamos, arrancando en Durkheim, pasando por Sen y demás, capaz que detenernos acá en una de las definiciones que usamos de solidaridad, que es la de Honneth, que dice que la solidaridad se alcanza en una sociedad cuando los individuos comprenden que son estimados por todos los ciudadanos de la misma forma, y que diferentes formas de vida son toleradas y respetadas. En este sentido, la idea de solidaridad se acerca a la de reconocimiento. Varios estudios han enfatizado también el rol de las instituciones sociales en los mayores o menores niveles de solidaridad o erosión de solidaridad y cohesión, y en este sentido, dado un nivel de solidaridad o cohesión social o confianza, acá está todo el tema que se planteó en cuanto a la riqueza de los conceptos y después lo limitado de las operacionalizaciones, en qué medida dado unos niveles, digamos, de cohesión o solidaridad o confianza, una intervención focalizada podría ser neutral, fomentar o destruir los niveles preexistentes. Y tenemos evidencia como previa contradictoria. Hay un autor que también se citó, que es Rothstein, que plantea que en los países desarrollados, el estado del bienestar muchas veces destruye iniciativas individuales y eventualmente y lazos sociales, a veces porque los programas de transferencias condicionadas dividen a la población en dos, y bueno, este argumento como que es muy conocido, donde en vez de generarse, a pesar de que el objetivo es el alivio de la pobreza, se termina generando más estigma por esa división entre beneficiarios y no beneficiarios. Sin embargo, otros estudios, por ejemplo, una revisión sistemática grande que hicieron King y coautoras sobre intervenciones de desarrollo comunitario para países de África, encuentra que algunas intervenciones tienen efectos positivos en la cohesión social dentro de las comunidades, pero efectos negativos entre las comunidades cuando la focalización se realiza otorgando, digamos, el programa a algunos pueblos o comunidades y a otros no. Entonces, esta evidencia contradictoria es lo que motiva también la revisión. Acá hay un breve esquema, que lo pueden encontrar en el trabajo, de por qué, lo que se llama la teoría del cambio, ¿no? Por qué a partir del otorgamiento de una transferencia podríamos terminar con empeoramiento de la confianza interpersonal y de la confianza en instituciones o de la participación en proyectos colectivos.
No voy a detallarlo todo también por razones de tiempo, pero la idea es que los efectos directos de los programas, si la gente observa caída de la pobreza, desigualdad, etcétera, por un lado, recibe una transferencia, podría sentir mayores niveles de autoestima, o podría haber por parte de los potenciales que se perciben como contribuyentes, sectores medios y demás, un apoyo, pero también los desempeños no queridos, la potencial reducción en el esfuerzo laboral, cuando se dice a nivel de opinión pública o medios que se hacen malos consumos, eso erosiona el apoyo político a las transferencias. Bueno, hay toda una argumentación de economía política, de las condicionalidades para afectar eso. Más allá de lo que sean los verdaderos resultados de los programas, otra cosa es cómo eso se amplifica a través de los medios y demás. Entonces, habría como elementos para pensar que los efectos pueden ser positivos o negativos. El propio mecanismo de focalización, como decía antes, puede jugar un rol importante en cuanto a promover como mayor malestar, si dentro de una misma comunidad hay personas que son elegidas y otras que no, cuando todas postularon o se autoperciben como elegibles para el programa. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer como para mirar esto es usar la metodología de las revisiones sistemáticas, que como seguro saben, son revisiones de literatura que se tratan de hacer en base a un protocolo predefinido y que buscan tratar de evitar en la mayor medida de lo posible sesgos, para lo cual se trata de incorporar varios idiomas, se trata de mirar no solamente lo publicado, sino la literatura gris, y se trata de lograr que sean replicables. De esta manera, la propia revisión sistemática tiene un proyecto como si fuera cualquier proyecto de investigación, y eso es lo que tenemos también registrado en la CAMDE. Entonces, nuestra definición de cobertura va a ser países desarrollados y subdesarrollados desde 1920. Vamos a trabajar con estudios cualitativos y cuantitativos, que sean evaluaciones de impacto para la primera pregunta, pero también estudios de percepciones, etc. Las lenguas que vamos a incluir son el inglés, español, francés y portugués, y la estrategia de búsqueda es los métodos como más estándar, la literatura gris, la búsqueda a mano en lugares donde podría haber eventual acumulación de estos estudios, el método de ir a través de las bibliografías, ¿no?, que se llama Pearl Harvesting, e identificar también investigadores claves e instituciones. Acá básicamente estamos incorporando qué estudios, detallando qué estudios entran. Para la pregunta de evidencia, que es la primera, usamos evaluaciones experimentales y cuasi experimentales, siempre que tengan un grupo de control, y las intervenciones siempre van a ser transferencias en dinero directamente entregadas a hogares o personas. Lo otro, los estudios más cualitativos y descriptivos entran para la respuesta a las preguntas 2 y 3. Bueno, después viene el problema que ya se planteó en la primera presentación sobre Brasil, que es cómo pasar de estas variables tan ambiciosas y abstractas a los desempeños que las evaluaciones de impacto terminan midiendo, y nosotros ahí vamos a trabajar en base a la revisión que hemos hecho de conceptualizaciones con 3 grupos, que son la confianza interpersonal, las actitudes hacia los otros y el estigma como negativo, la confianza en instituciones políticas y en instituciones y en los partidos políticos y demás, y en el presidente, y una tercera dimensión que es los lazos sociales, el involucramiento cívico y la acción colectiva. Claro, uno de los problemas que después tenemos es que es muy difícil, por el tipo de estudios que estamos buscando, que haya muchos estudios que trabajan con el mismo desempeño, y eso es uno de los problemas que dificulta después hacer un metaanálisis.
Bueno, acá nada, esto lo voy a saltar, eso es cómo se trabajan los distintos desempeños. Nosotros lo que se hace es que una vez que se identifican los estudios, 2 personas del equipo en forma independiente leen el título y el abstract y definen, y así se define qué estudios quedan para la síntesis y cuáles no, y después los estudios que quedan se leen completamente y se extraen todos los resultados de interés. Hay una herramienta que siempre se usa, que es la de riesgo de sesgo, que es que califica de alguna manera la estrategia de identificación y de alguna manera la confianza que se le puede tener a la metodología, y eso después se puede usar o no para ponderar. Trabajamos todo en un programa, después en Stata, pero las primeras fases en el EPI Reviewer, que es un software desarrollado por el Institute of Education de la Universidad de Londres, y la síntesis tratamos de hacer metaanálisis, pero tenemos dificultades por esto de los diferentes desempeños usados en los trabajos, y también síntesis narrativas. Bueno, estas son todas las bases donde buscamos la información, y bueno, a 2018, que es hasta la fecha en que decidimos incluir estudios. ¿Cómo voy de tiempo? Voy a ser veloz. Encontramos 2. Yo creo que quedan aproximadamente entre 3 a 5 minutos. Ojalá 3 minutos, Sí, si no cierro. puede ser. No, pero me da bien porque voy a ir ultra veloz. Entonces encontramos 12.687, hay que usar unas palabras clave muy amplias para no perder cosas. De ahí descartamos 11.415, leyendo, como les decía, todas estas 2 personas. De ahí sí, 7.000 fueron revisados, y de ahí finalmente nos quedamos con 105, de los cuales volvimos a descartar 39, y 86 son los estudios incluidos. Esta es como la parte que llevó más tiempo. Entonces, de esos estudios, 34 permiten trabajar las preguntas 1 y 2, y ahí les divido: 12 son de transferencias no condicionadas, 18 son de condicionadas, y 4 son intermedias. 49 nos permiten mirar la pregunta más cualitativa. Y ahí está la distribución: 28 de África, 29 de América Latina, 5 de Asia y 17 de Europa, y esto muestra como que claramente que estos outcomes están mucho menos estudiados que todos los más populares de las transferencias no contributivas. Bueno, acá puse unos ejemplos de estudios que voy a saltear. Acá también trato de mostrar cuáles de los estudios tratan los distintos desempeños observados y con variables similares. Y finalmente, a grandes rasgos, los principales resultados, que por respecto al punto A de confianza interpersonal y actitudes hacia otros y estigma, nosotros encontramos en media como que los estudios encuentran una mejora en la confianza interpersonal, que está entre el 2 y el 3%. En materia de confianza política en instituciones, no encontramos diferencias significativas de 0, y en términos de lazos sociales, involucramiento cívico y acción colectiva, tampoco. En algún caso encontramos un aumento, pero lo que pasa es que está liderado por muy pocos estudios. Bueno, ahí abajo están los moderadores que usamos. Entonces, para ir terminando, lo que encontramos es que es un área de estudio que está muy poco estudiada, y sin embargo muy poco trabajada con relación al resto, y sin embargo puede ser relevante en términos de cómo pensar las políticas sociales en el mediano y largo plazo. Y a su vez creo que hay que hacer, como se mencionó en la primera presentación, un trabajo importante de ver en qué medida estos desempeños que terminamos mirando, como confianza, etcétera, capturan la riqueza de los conceptos que están atrás. Y lo otro es que encontramos heterogeneidades dentro de los propios programas de transferencias condicionadas, lo cual nos llevaría a no tratarlos como un globo,
condicionadas versus no condicionadas, en particular las que tienen como una cobertura amplia, etcétera, parecerían tener menos efectos potencialmente negativos y explican algunos de los efectos positivos que se terminan encontrando sobre estos desempeños más sociales, y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por la presentación y también por estar el tiempo, digamos, disponible para las ponencias. Antes ahora vamos a liberar unos minutos para realizar preguntas y comentarios a los trabajos presentados. Ignacio está con la mano levantada. Ignacio, no sé si quieres realizar tu pregunta o comentario para las y los ponentes del día de hoy. Parece que está silenciado tu micrófono porque no te escuchamos, Ignacio. Si quieres también la puedes hacer por el chat. Al resto también de las personas que están participando pueden enviar sus preguntas por el chat también, y así yo las puedo ir leyendo para preguntar. Bueno, mientras se realizan las preguntas, voy a comenzar yo haciendo algunos comentarios y preguntas también a las ponencias. Muy interesantes nuevamente, agradecido de poder compartir estos trabajos de corte muy empírico. En primer lugar, al trabajo de Elisa Rice y, a ver, perdón, aquí tengo ya. Al trabajo de Elisa Rice y Félix López, me gustaría preguntar y comentar dos cosas súper importantes, me parece, de la presentación que han desarrollado. En primer lugar, ¿cómo ven ustedes la relación entre la conciencia social, la cohesión y la confianza social? Me parece que ahí hay fronteras de definición conceptual muy difíciles de operacionalizar y analizar. Y sobre todo a propósito de los resultados que nos comentaba Elisa, a propósito también de el importante y creciente creencia que existe en Brasil de aprobación favorable de instancias como la Iglesia, por ejemplo, que tiene una aprobación muy alta. Y en ese sentido, a partir de los resultados que ustedes han obtenido, ¿cómo ven el tema del desarrollo de los populismos en Brasil? Que al parecer es un fenómeno que está muy determinado por este problema que surge a propósito de los problemas que existen desde el punto de vista de la confianza en la sociedad. Y en segundo lugar, ¿cómo también en ese diagnóstico se sitúa el análisis del capital social, el nivel socioeconómico y el género? ¿Cómo esas variables también cumplen un rol, me imagino, muy importante para explicar también el problema que existe, digamos, en este problema importante y creciente en América Latina que tiene que ver con la confianza social? Respecto del segundo trabajo, de pobreza, vulnerabilidad y desigualdades horizontales, en el caso uruguayo, bueno, es un trabajo muy también interesante y ambicioso. Y yo en ese sentido quisiera preguntarle a las autoras cómo están pensando, digamos, el proceso de la definición multidimensional de la pobreza, porque ciertamente es un fenómeno muy complejo de trabajar, de operacionalizar y de medir. Ciertamente porque también las colonialidades no solamente pueden ser, digamos, desde un punto de vista econométrico, sino que también teórico. Me imagino que ahí la metodología compleja que están trabajando es fundamental para lograr aquello. Entonces, en ese sentido, quizás si nos pudieran contar un poco más cómo han realizado ese proceso de integración en las etapas de la metodología que presentaron, digamos, en su presentación, y también cómo se puede trabajar el tema de la confianza social, viendo esta dificultad que existe y que COES ha ido trabajando sistemáticamente respecto de diferenciar el conflicto social, la confianza y la conciencia social, que son tres dimensiones diferentes y que abren a lo menos un debate para ir pensando cómo trabajar este fenómeno empíricamente, porque además resulta muy difícil de medir. Y por último, quizá una reflexión y una idea que me surge también es cómo se puede georreferenciar la desigualdad. A propósito también de esta distinción entre la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. Y sobre este último punto, que me parece muy interesante, la medición que hacen con estas tasas de rendimiento de la pobreza en términos monetarios versus multidimensional, ¿creen ustedes que tiene el Estado también un rol importante en la variación que existe entre observar la reducción de la pobreza en términos multidimensionales en Uruguay versus la pobreza monetaria? En tercer lugar, el informe sobre las clases medias en tiempos de crisis, la verdad es que es un informe muy interesante, una contribución súper relevante que está haciendo COES en este ámbito. Yo la verdad es que uno quisiera tener más tiempo también, al igual que los otros trabajos, para poder profundizar más, pero
Hay dos cosas, Manuel, que me gustaría preguntarte a propósito de lo que se presentó, porque cuando tú señalabas que se utiliza como referencia el caso de Argentina como caso comparado para el estudio en Chile, quizás también preguntar si sería factible en futuros estudios ir comparando también con la realidad de Uruguay o Costa Rica, que son países que han tenido indicadores similares, a lo menos en materia institucional y de crecimiento económico en las últimas décadas con Chile. Pregunto esto porque es muy interesante esta estrategia que ustedes han desarrollado de medición a propósito del mercado de trabajo, la educación y el consumo como dimensiones principales para estudiar la evolución de las clases medias, y ahí uno se pregunta, a la luz de lo que está pasando recientemente, cómo ha afectado el incremento de un gasto público que en el fondo ha sido de transferencia directa a través de bonos para la clase media, pero que no se puede mantener de forma permanente en el tiempo. Es muy interesante en ese sentido cómo existe una sobrerepresentación del bienestar de las clases medias, pensando en que esa realidad, digamos, es una realidad que puede ser considerada como ficticia. Entonces hay una preocupación que llama mucho la atención en el informe que han presentado, porque esto quiere decir que estamos a puertas de una crisis importante en materia de justamente confianza y conflicto social, porque hay un progreso, entre comillas, si se quiere, o una precariedad que está un poco disfrazada con este aumento del gasto público. Así que si nos pudieras contar un poco más sobre eso. Y finalmente, el trabajo sobre el efecto que tienen las transferencias monetarias en la solidaridad social. Bueno, parece ser un proyecto muy ambicioso y muy interesante también. Yo quisiera preguntar cómo también se puede diferenciar la confianza interpersonal, el capital social y nuevamente la solidaridad social. Es un concepto muy difícil. No sé si quizás podría existir la posibilidad de desarrollar un índice o una medición que permita, digamos, ponderar diferentes tipos de variables que puedan estar, por supuesto, disponibles para analizar, para poder entender cómo, digamos, se puede hacer una definición empírica de la solidaridad social, porque parece ser un concepto muy también difícil de poder abordar, digamos, desde un punto de vista de medición. Y en ese sentido también es muy interesante el tema de la pobreza multidimensional, ¿no? Cómo también existen múltiples dimensiones que se ven afectadas por estas transferencias de dinero monetario. Entonces, quisiera también ahí preguntarte, Andrea, cómo se ve ese tema, cómo lo han trabajado con un poquito más de detalle. Y dicho eso, voy a aprovechar de leer un comentario que hace María Luisa Méndez por el chat. Señala que es muy interesante, que agradece las presentaciones, muy interesante para pensar la realidad latinoamericana de hoy. Parece oportuno comenzar a pensar que la cohesión social se promueva desde el Estado y no se asuma como una condición casi normativa de los individuos. A la luz de estas presentaciones y de lo que hemos oído esta mañana, pregunta lo siguiente: ¿cuáles dirían que son las instituciones aliadas del Estado para promover cohesión social hoy y mediante qué tipo de políticas? Y en segundo lugar, ¿creen que haya una tensión en dichas políticas en cuanto a adoptar un carácter universalista o abordar diferencias entre clases sociales, sobre todo pensando, digamos, en las clases medias? Así que queda abierto el micrófono. Les pido, por favor, si podemos responder en el mismo orden de las presentaciones. Ojalá no extenderse más de 3 minutos, que es el tiempo que nos queda para responder las preguntas para terminar con la mesa. Comenzamos en el mismo orden. Así es, Elisa, sí. Ok. No sé si Félix quiere contestar algo. Yo le pregunté, pero no me contestó. Bueno, yo empiezo. Voy a empezar con la cuestión del populismo en Brasil. Yo creo que hay dos dimensiones para analizar el populismo, según los análisis que han estado disponibles en Brasil. Por una parte, la gente de clase de ingreso más bajo es muy atrelada a las religiones episcopales, evangélicas, digo. Y ahí hay una cuestión de casi que una transferencia de autoridad tradicional de la Iglesia Católica para la Iglesia Evangélica, pero con la distinción que los evangélicos no tienen la pasividad que tienen las recomendaciones católicas. Porque sí que exigen obediencia, pero prometen suceso material. Y eso atrae mucho a la gente. Y las recomendaciones de los evangélicos son las que siguen los electores más loyales a los populistas, sobre todo el populismo de derecha.
Pero hay un otro componente de apoyo al populismo brasileño actual, que es la gente que tiene ingresos altos, pero no tiene reconocimiento social. Y estos están muy, se resiente mucho de que las élites no los reconocen como legítimos partners, porque tienen ingresos quizás no tan altos como los otros, pero son, por ejemplo, empresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, que se sienten que podrían ser parte de la élite, pero no tienen reconocimiento. Entonces, esos dos componentes explican mucho del populismo brasileño. Lo que en términos de consciência social cria um problema, porque a ideia básica do conceito de consciência social que eu tratava de falar aqui supõe que a gente percebe externalidades, sejam elas positivas ou negativas. Assim, por exemplo, se a gente sente que deve... Eu tenho um exemplo mais claro. Quando o Brasil estava bem economicamente, criou miles de oportunidades para a classe média, as élites subitamente se deram conta que a expansão de uma classe média era favorável a eles mesmos, porque o dinamismo do mercado se acentuava. Então, essa é a situação onde há consciência social, um sentimento de interdependência. Pero se não há iniciativas institucionais de usar isso para fins sosteníveis, realmente não vai passar nada. E por isso falava eu de ventanas de oportunidade, quando se espera que as autoridades se entram. A questão de consciência social e capital social, eu tenho alguma dificuldade de trabalhar com o conceito de capital social, porque ele involucra muitas coisas. Em geral, a temporalidade que se atribui a ele é muito variável. Se eu tomo os clássicos dele, como Putin, por exemplo, há que esperar que 3 siglos de tradições no sul de Itália tenham consequências negativas e 3 ciclos positivos no norte tenham consequências positivas. Assim que eu prefiro não utilizar como conceito frontal a ideia de capital social. Muchas gracias, Elisa. Le damos la palabra entonces ahora a Lina, la segunda presentación con Andrea. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, voy a responder y le pido a Andrea que cualquier cosa me complemente. Sobre la primera pregunta, ¿cómo captamos el proceso del fenómeno de la multidimensionalidad de la pobreza? Nosotros realizamos, por un lado, el análisis teórico, pero a su vez al captar las dimensiones las fuimos intentando validar en el proceso de consulta, ¿no? Fueron varios procesos que implicaron varias consultas, y una final que implicó llegar a un acuerdo también, presentar las dimensiones y ver si eran validadas y si había acuerdo. Eso desde el punto de vista más cualitativo. Y desde el punto de vista cuantitativo, nosotros lo que hicimos fue distintos análisis estadísticos. Por un lado, consideramos la correlación entre los indicadores, y las correlaciones de Spearman, que nos dieron relativamente bajas, lo que muestra que si bien hay asociación, no es que una se superponga a otra. Por otro lado, realizamos un análisis factorial exploratorio, buscábamos que realmente identificar si se captaba una estructura latente, que fuera la pobreza, y lo confirmamos a través de esa medida también. Y por último, también realizamos distintos análisis de robustez. Nosotros íbamos cambiando los ponderadores para ver si el indicador seguía alineado y la evolución seguía en el mismo sentido. Incluso también fuimos cambiando el umbral de determinación de la pobreza en el método de Alcaire y Foster, o sea, el CAP. Lo fuimos cambiando y bueno, llegamos a resultados bastante robustos. Eso está en el documento, pero claro, por cuestiones de tiempo no daba para plantearlo acá. Después, respecto a la segunda pregunta, cómo trabajamos la confianza social, el conflicto, la conciencia social, en realidad nosotras creo que en este trabajo hacemos una interpretación bastante simple de este fenómeno tan complejo que además tiene tantas vueltas en estas dimensiones que vos planteabas, Luis.
Y lo hicimos básicamente a partir del indicador de confianza interpersonal del Latinobarómetro. Sabemos que en realidad es mucho más complejo y queremos profundizar en este aspecto, incluso por los resultados a los que llegamos, ¿no? Que si bien es un periodo en el que la pobreza, tanto monetaria como multidimensional, disminuye, sin embargo, la confianza entre las personas se está disminuyendo. O sea, la pobreza disminuye y es positivo, pero la confianza interpersonal también disminuye, y otros indicadores, la participación, el miedo al delito aumenta. No sé, hay aspectos que hay que profundizar y que nosotras todavía no hemos podido. Y por último, el vínculo entre la georreferenciación de la desigualdad y la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria. En realidad nosotros no hicimos un análisis de georreferenciación, sí hicimos, como tenemos el análisis lo hacemos a nivel individual, tratamos de ver la relación que había entre las personas pobres monetarias y multidimensionales, y es interesante lo que encontramos en el periodo. Por ejemplo, encontramos que hay cierta superposición entre los pobres multidimensionales y los pobres monetarios, pero se va disminuyendo en el periodo. Y por otro lado, quienes son, quizás ahora lo digo mal, pero bueno, como que se va mostrando que en realidad cada vez son menos las personas que son pobres monetarias y a su vez pobres multidimensionales, porque la pobreza monetaria se reduce muchísimo en el periodo. No sé si respondí las preguntas. Sí, perfecto. Muchas gracias, Aline, por tanto tiempo también. Ahora le damos la palabra a Emanuel para que aborde también las preguntas. Ojalá 3 minutos, por favor, Emanuel, para quedar con el último bloque con Andrea. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, María Luisa. Voy a contestar muy brevemente. Sobre por qué el caso de Argentina y no otros, como el de Costa Rica o Uruguay, yo creo que fundamentalmente por la sensación de catástrofe social que dejó la situación de Argentina al inicio de este siglo, y las consecuencias políticas también en términos de inestabilidad que esto significa, pero no significa, tienes toda la razón, que no se puedan usar otros ejemplos. Pero igual nos queda mejor como comparación dentro del Cono Sur. En ese sentido, Costa Rica tiene una situación bastante distinta, digamos, geográficamente y económicamente. Tienes toda la razón en señalar el problemazo que tenemos con el tema del gasto público. Tienes razón, estamos viviendo una especie como de realidad ficticia. Hay que recordar para nuestros amigos no chilenos que estamos en un ciclo electoral, bueno, que no termina este domingo. Sí tenemos las elecciones presidenciales y parlamentarias este domingo, tenemos la segunda vuelta un tiempo después. El problema que tenemos es que por este ciclo electoral hemos tenido un ciclo de gasto muy alto. Estamos votando la posibilidad de un cuarto retiro de los ahorros previsionales. Si eso se concreta, la mitad de las personas no van a tener ningún fondo para sus pensiones. ¿Sí? Hay una situación absolutamente dramática. Ha mejorado el precio del cobre en el último tiempo, pero es una mala costumbre también que tenemos en América Latina de pensar que podemos financiar las cosas con el auge de los commodities. Entonces tienes toda la razón. Por mi lado no veo el futuro muy bueno, en especial cuando terminen las ayudas del Estado, que en el caso de Chile se han combinado para los sectores medios con esos retiros de los cuales hemos hablado, y que ha sido una de las razones por las cuales la inflación ha estado muy alta por aquí. Así que desde enero en adelante probablemente va a ser difícil la situación. Gracias. Muchas gracias, Emanuel. Y finalmente, Andrea, la última respuesta y reacción a las preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, yo los agradezco porque son muy útiles, y justamente queríamos presentar en COES por toda la trayectoria y acumulación que tiene en el tema. Nosotros, efectivamente, entre la operacionalización que encontramos de estos conceptos en los trabajos, que muchos ni siquiera se plantean estos conceptos, van directamente a evaluar confianza interpersonal, es un desafío. En este trabajo estamos limitados por las cosas que las personas ya utilizaron para hacer sus evaluaciones, que son las que ya decía, muy simples. Sí pero sí me parece que está buena la idea de desarrollar un índice con varias dimensiones para pensarlo, sobre todo de cara a varios trabajos que estamos haciendo, que sí son de encuesta para el caso de Uruguay, y donde nos hemos concentrado mucho en un aspecto que tal vez ha sido más trabajado
trabajado en la medición que es el estigma, a pesar de que sí que también tiene sus problemas, pero que hay capaz más baterías desarrolladas. Es verdad que sería limitado equiparar estigma como lo negativo de cohesión social, y por ahí tenemos que seguir trabajando. Y lo otro, de las instituciones aliadas del Estado, de nuestro trabajo, lo que sale es cómo se diseñan las políticas estas de transferencias, ¿no? Pero no solamente la discusión universalismo, focalización, que sí es súper relevante, sino también los niveles de estigma institucional que puede haber en cómo se promueve o no se promueve la solicitud de ciertos programas sociales y los eventuales consecuencias sobre el take-up o adhesión. Voy a cortar por acá, pero sí queda para seguir pensando estas preguntas. Muchas gracias, Andrea, y al resto de las y los ponentes del día de hoy. Les quiero agradecer, la mesa estuvo súper buena, muy interesante los trabajos, la verdad que con un alto contenido empírico y de reflexión sobre temas que están hoy día muy tensos en nuestra región, el tema de la desigualdad, cómo el Estado tiene que enfrentar esos temas, así que muy, muy interesante. Al resto de quienes han participado de esta mesa, si tienen dudas, preguntas o quisieran, por ejemplo, tener acceso a los documentos de trabajo que se han presentado hoy día, me pueden escribir a mi correo, o también al equipo de comunicaciones de COES para poder, digamos, gestionar el envío de los documentos en caso que así lo requieran. Un abrazo a todos y todas, y de nuevo muchas gracias por esta estupenda mesa, estuvo muy, muy interesante, la verdad que un agrado haber moderado y haber compartido con sus trabajos. Que estén muy bien, y muchas gracias a los y las ponentes por estas presentaciones. Que estén muy bien. Gracias, chao. Gracias, chao. Cuídense, que estén muy bien.